vamos a considerar en nuestras propuestas económicas para todas las categorías de mano de obra. Teníamos el ejercicio de calcular para un oficial albañil con un salario nominal de 250 pesos por jornada. Recuerden que siempre los salarios que vamos nosotros a considerar van a ser por jornada de trabajo, que consideran 8 horas al día. Entonces, lo que nos piden calcular es justamente cuál es el salario que debemos de considerar en nuestra propuesta, tal que sea el costo real de esa persona. El salario nominal no es lo que en realidad nos está costando, debido a que esta persona la vamos a tener registrada ante el Seguro Social, entonces tendremos que considerar esas prestaciones, además de lo correspondiente al Infonavit, la parte de los aguinaldos, la prima vacacional. Entonces tenemos que calcular cuánto más es lo que en realidad nos está costando, además de ese salario que le estamos dando por día. Ese salario real va a ser igual al factor de salario real por el salario nominal. El salario nominal es el dato que ya tenemos. Entonces, lo único que necesitábamos calcular, y empezamos a hacer el día de ayer, era justamente el cálculo del factor de salario real, donde ese factor iba a ser igual a PS por TP sobre TL más TP sobre TL. Aquí vimos que este factor, esta fracción, está en los dos términos, entonces lo podemos factorizar y teníamos TP sobre TL por PS más 1. Es la fórmula para el factor de salario, donde TP, dijimos, representaba los días realmente pagados y TL los días realmente elaborados en un periodo anual. Vamos a hacer el cálculo para el mismo periodo anual en los dos factores. Y PS representaba la fracción decimal de las obligaciones obrero-patronales, o sea, todo lo que tenga que ver con el Seguro Social y el Infonavit. Necesitábamos entonces obtener esos tres valores para poder tener el factor y finalmente multiplicarlo por el salario nominal y así poder ya tener el salario que vamos a tener en la propuesta reflejado. Primero empezamos con el cálculo del factor TP, que son los días que realmente se le pagan, en este caso dijimos para el año 2021 a los trabajadores. Primero, pues todos los días del año, todos los días calendarios se tienen que considerar porque se le pagan todos los días al trabajador. Entonces, esos días son 365 días. Vimos que por ley mínimo deben de recibir un aguinaldo de manera anual que debe de ser de cuando menos 15 días de su salario. Entonces, a esos 365 días que se le están pagando al trabajador, debemos aumentarle esos 15 días. Y también de prima vacacional vamos a considerar que sobre las vacaciones, los días de vacaciones, le va a corresponder una prima del 25%, que también es lo mínimo de ley. Entonces, le vamos a pagar de esas vacaciones un adicional, que es el 25% de esos 6 días, que corresponde a 1.5 días. Por lo tanto, los días realmente pagados va a ser la suma de estos 3 días, que serían 381.5. Entonces, al año, al trabajador, en realidad, no le pagamos nada más 365 días, sino que le estamos pagando 381.5, considerando lo mínimo de ley. Si el trabajador tiene más aguinaldo que los 15 mínimos de ley, entonces pues va a aumentar este factor. Lo mismo, si tiene más días de vacaciones, pues esta prima vacacional también va a aumentar. Considerando los datos mínimos de ley, pues quedaría este factor de 381.5. Ya tendríamos entonces el factor TP. Después, el día de ayer calculamos el factor TL, que representa los días realmente elaborados para el mismo periodo anual en el cual nosotros calculamos TP, que sería para el año 2021. Y dijimos que el cálculo de TL iba a ser los días del año, los días calendario, que vamos a llamar DICAL, menos los días que no se trabaja. Entonces, tenemos que investigar cuáles días al año no se iba a trabajar para restarlos de los 365 días del año y obtener el factor TL. Entonces, teníamos días que no se trabaja, serían días domingo, que es lo primero que debemos considerar, un día de descanso a la semana. Los días de descanso obligatorio, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Los días por costumbre, aquí estuvimos platicando que esto es según un contrato colectivo de trabajo. Tenemos ahí que checar si la empresa se los va
a dar como de descanso a los trabajadores, y en dado caso de que no sea así, pues no contaríamos ningún día por costumbre. Platicamos también de los días por permiso y enfermedad no profesional y de los días por condiciones climatológicas. La suma de todos estos días había que restárselo a los 365 días del año para obtener el factor TL. Entonces fuimos desglosando cada uno de estos rubros. Vimos primero que los días domingo para el año 2021 eran 52 días. Esto les mencioné que lo podían buscar ustedes en internet o contarlos en un calendario. Los días de descanso obligatorio, ahí nos referimos a la Ley Federal del Trabajo, y aquí en la presentación que hemos igual estado viendo, observamos que en el artículo 74 nos menciona los días de descanso. Entonces teníamos que revisar cuál de estos días aplicaba. Iban a aplicar si caían en días diferentes de domingo, porque decíamos, si alguno de estos días cae en domingo, ya estamos contabilizándolo aquí con estos días domingo, entonces no aplicaría. Todos los días que son lunes, dijimos, siempre van a aplicar. Entonces nada más teníamos que revisar los demás días de descanso obligatorio si caían o no en domingo, y de acuerdo al día en que cayeran de la semana, pues iban a aplicar o no aplicar. Para el año 2021 vimos que todos aplican, menos el 1 de diciembre de cada 6 años, que es cuando se da la toma presidencial. Este año no es año de elecciones presidenciales, no va a haber cambio de presidente, entonces no aplicaría ese día para el año 2021. De descanso obligatorio, entonces tenemos un total de 7 días, 3 días lunes y 4 días diferentes de lunes y domingo. Ya llevamos entonces 52 y 7, llevamos un total de 59 días. Luego revisamos los días por costumbre. Aquí les desglosé algunos días que se consideran, que es Semana Santa, la Santa Cruz, el Día de Muertos, 12 de diciembre o el Día de las Madres. Pero de estos días, ahí hay que checar con la empresa cuáles días sí se van a considerar, qué días sí le otorga a sus trabajadores para que no laboren, de acuerdo a las costumbres de cada país. Y sobre todo dijimos que esto es más cuando se tiene un contrato colectivo de trabajo, o sea que existe un sindicato de trabajadores. Entonces la mayoría de las empresas constructoras no cuentan con eso. Hay algunas empresas que en el contrato que te dan a firmar puede ser que te digan que algunos de estos días sí se consideran como de descanso o que se trabaja a mediodía, o te dan la opción de si quieres tomar alguno de ellos, te lo descuentan de vacaciones. Entonces dijimos que de estos días no íbamos a considerar ninguno. Ya ahí ustedes, cuando estén haciendo una licitación en la vida real, pues tendrán que revisar con su empresa cuáles son los días por costumbre a considerar, y si te dicen que ninguno, pues simplemente dejar ese valor en 0 días. Si hay un sindicato, hay que revisar el contrato colectivo de trabajo, y ahí vendrá el dato sobre cuáles de estos días se descansa. Días por permiso y enfermedad no profesional, dijimos que eran días que la empresa llega a otorgar por algún permiso, alguna emergencia que llegase a tener el trabajador. Entonces dice que en el periodo del año, cuando máximo va a tener a tantos días de derecho de que falte, ¿no? De que se le da permiso. Entonces aquí nosotros consideramos un valor de 2 días. Pudiera ser que tal vez la empresa no proporciona ningún día, entonces serían 0 días. Ahí igual depende mucho de las empresas. Y en los días por condiciones climatológicas estuvimos platicando que era dependiendo de dónde se iba a estar realizando la obra. Si teníamos que existía la posibilidad de que lloviese mucho y que en varios días no pudiéramos trabajar, pues tendríamos que descontarlos de los días realmente laborados. Aquí dijimos vamos a considerar 3 días, igual pudiera ser 0 días, si por ejemplo es alguna obra de remodelación que se da en interiores donde la lluvia o el clima no es un factor, entonces pues serían 0 días, o de que solo son cambios de loseta, cambio de instalación eléctrica, etcétera, pues eso la lluvia no sería gran problema, entonces solo consideraríamos 0 días. Aquí dijimos vamos a dejar un ejemplo con 3 días, y ya teniendo todo eso en cuenta, pudimos calcular el factor TL, donde iba a ser los días calendario menos los días que no se trabaja. 365 días del calendario
menos días domingo, menos días de descanso obligatorio, los días por costumbre, los días de permiso y enfermedad y los días de condiciones climatológicas, nos daba un total de 301 días que no se trabaja. Y ya tenemos con eso el factor TL. Ya tenemos entonces dos factores de la fórmula, TP y TL, y ya solo nos falta el último factor, que era PS, que son las obligaciones obrero-patronales. Nos quedamos ahí, empezamos presentando la fórmula con el cual se iba a calcular ese factor, donde PS era igual a las prestaciones del seguro y del Infonavit dividido entre el salario base de cotización. Entonces necesitamos calcular los valores de esta fracción para poder obtener el factor PS. Para obtener el salario base de cotización dijimos que hay que multiplicar el salario nominal por un factor. Ese factor, que vamos a llamar el factor del salario base de cotización, va a ser igual a los días realmente pagados divididos entre los días calendario. Serían 381.5 días, que fue lo que calculamos al principio, entre 365 días. Y tenemos que el factor para calcular el salario base de cotización es 1.0452. Este factor ya está contemplando que en un año al trabajador yo le voy a estar dando un pago total de 381.5 días. No solo le voy a pagar los 365 días del año, sino que además tiene derecho a su prima vacacional y a sus 15 días de aguinaldo. Entonces al año en realidad le estoy pagando esta cantidad de días. Lo divido entre los días del calendario y lo que obtengo es este factor, que es un promedio de cuánto va a estar ganando al día, además del salario nominal. El salario nominal es lo que yo le pago por jornada, pero después yo le doy su prima vacacional y su aguinaldo. Entonces, considerando ese monto, esos días adicionales que se le están pagando, se divide entre los días del año y ya tengo un factor el cual me va a indicar en promedio cuánto va a estar ganando por día el trabajador, considerando las prestaciones. Entonces, el salario base, pues sería ese factor de 1.0452 multiplicado por el salario nominal. En este caso, los 250 pesos que teníamos. Entonces, ya considerando las prestaciones a las que tiene derecho en ese año el trabajador, en realidad yo le estoy pagando 261.3 pesos al día, ¿ok? Que corresponden a 15 días de aguinaldo y a 1.5 días de prima vacacional, diluidos entre los 365 días del año, ¿ok? Entonces, además de esos 250, pues por día está ganando 11 pesos más, 11.3 pesos más. Y eso es el salario base de cotización. El salario promedio por jornada, incluyendo aguinaldo y prima vacacional, y todas las demás prestaciones a las que pueda llegar a tener derecho. Entonces, con ese salario, nosotros íbamos a ser capaces de poder calcular la parte de las prestaciones del seguro y del Infonavit. Y entonces dijimos, el primer paso es revisar los límites de la cotización. Tenemos, de acuerdo con la ley del Seguro Social, un límite inferior, que es equivalente a un salario mínimo para el año 2021, siempre recuerden lo más actualizado posible, y tenemos un límite superior que es igual a 25 veces la UMA, también para el año 2021. Investigamos el valor tanto del salario mínimo como de la UMA el día de ayer, ahí en internet, y obtuvimos estos resultados. El salario mínimo para el año 2021 por jornada, 141.7 pesos. El límite superior, 25 veces suma, 2.240.5. Entonces ahí dijimos, una vez que tengamos esos límites, debemos revisar en qué caso estamos. Y vamos a tener dos casos. El caso 1 es que el salario base de cotización sea mayor o igual que el límite inferior y que el salario base de cotización sea menor que el límite superior. O sea que este dato se encuentre entre estos dos valores. Si eso ocurre, para calcular el factor PS, debemos ocupar entonces el salario base de cotización, ¿ok? Es el caso 1. El caso 2 es que el salario base de cotización sea mayor o igual que este límite superior.
Si llega a pasar eso, entonces ya no vamos a considerar este salario base, vamos a considerar únicamente el límite superior para el cálculo de las prestaciones. Entonces, en el ejemplo que estábamos haciendo, pudimos revisar que el salario base de cotización se encontraba entre el límite inferior y el límite superior, o sea que 261.30, que es el salario base, es mayor que el salario mínimo, mayor o igual, y también ese mismo salario base es menor que el límite superior. Entonces, como se encuentra entre ambos límites, vamos a considerar el valor del salario base para las prestaciones. O sea, vamos a ocupar 261.3 para el cálculo de las prestaciones. Y entonces el día de ayer empezamos a revisar pues ya ese cálculo de esas prestaciones. De acuerdo a la tabla de la presentación, donde venían todas las prestaciones del Seguro Social, comenzamos con la primera de ellas, que era la de riesgos de trabajo. Ahí revisamos el artículo 71 y el artículo 73 de la Ley del Seguro Social para poder obtener la prima de riesgo. Dijimos que cuando la empresa constructora es de nueva afiliación al Seguro Social, se le otorga por la categoría del giro, que es construcción, la prima de riesgo más alta, que es la de 7.58875. Entonces, consideramos esa prima nosotros. Ahí igual les mencioné que año con año la empresa tiene que hacer la actualización de la prima. No es una obligación, pero pues le conviene porque si actualizan la prima y es un número menor, pues va a pagar menos de prestaciones. Entonces, cada año con año hay que estar haciendo esa actualización ante el Seguro Social para que ellos vean si bajan la prima o se mantiene tal cual. En este caso, la tabla de aquí de la presentación y también la Ley del Seguro Social nos indica que esta cuota se va a calcular sobre el salario base de cotización. Entonces, este porcentaje, que es la prima de riesgo, se va a multiplicar por el salario base de cotización y obtendríamos para ese trabajador la prestación correspondiente a riesgos de trabajo. Fue lo que hicimos el día de ayer, hicimos la multiplicación y ustedes me dieron este valor de 19.82. Y después continuamos con la siguiente prestación, que era dentro del rubro de enfermedades y maternidad, la correspondiente a la cuota fija, que iba a ser un 20.4%. Y la base para el cálculo iba a ser los sumas. Solo corresponde al patrón ese porcentaje, entonces vimos que el porcentaje correspondiente al patrón iba a ser 20.4% por el valor de la UMA 2021. Aquí hicimos las operaciones, sustituimos y nos dio un valor de 18.28. Eso fue lo que nos quedamos el día de ayer. El día de hoy vamos a seguir con el cálculo de estas prestaciones para ya tener todos estos valores y poder calcular finalmente este factor PS y ya poder obtener nuestro factor de salario real y el salario real de ese trabajador. Entonces vamos a seguir con ese cálculo. No sé si hasta aquí de lo que más o menos vimos ayer tengan alguna pregunta de ahorita del resumen que les mencioné. Creo que no. Ok, entonces vamos con la siguiente prestación, que en este caso sería la prestación número 3. De acuerdo al número consecutivo que llevamos. Y en este caso tenemos ahora que es la prestación sigue siendo enfermedades y maternidad. Y dentro de ella vamos a tener la siguiente, que es la aplicación al excedente. Al excedente de 3 UMAS. Esto abreviado, por lo general, cuando ustedes lo escuchen allá afuera, únicamente van a decir el excedente. Entonces, nada más hay que recordar que es el excedente, ¿ok? El pago del excedente como prestación. Y aquí, ¿qué nos indica la tabla? Nos dice que esta aplicación del excedente, ahora sí vamos a tener un porcentaje que va a cubrir el patrón y un porcentaje que va a cubrir el obrero, ¿ok? Y la base para el cálculo va a ser el salario base de cotización menos 3 veces UMA.
Entonces, ¿cómo va a ser el cálculo de este excedente? El excedente solo se va a cobrar, más bien a pagar, cuando el salario base de cotización sea mayor que 3 veces la UMA. ¿Ok? Si mi salario base de cotización es menor que 3 veces la UMA, yo no voy a considerar ese excedente en mi cálculo. Entonces, igual aquí, en esta parte de esta prestación, vamos a tener dos casos. Vamos a tener el caso 1, en el cual el salario base de cotización es menor o igual que 3 veces la UMA. Entonces, si eso se cumple, no se considera el excedente. ¿Ok? Caso contrario, que sería el caso 2, que ahora el salario base de cotización sea mayor que 3 veces la UMA. Si esto ocurre, se considera el excedente en el cálculo del factor de salario real. ¿Ok? Entonces, tenemos que revisar cuánto vale nuestro salario base de cotización y cuánto vale 3 veces la UMA, para saber en qué caso estamos y ver si tendremos que cobrar lo correspondiente al excedente. Entonces, para nuestro ejemplo, se tiene que el salario base de cotización es igual a 261.30 pesos, ¿ok? Es lo que tenemos nosotros, es el dato que tenemos. Y tenemos que 3 veces UMA va a ser igual a 3 por el valor actual de la UMA, que era de 89.62. Si de favor me dicen cuánto sale 3 veces UMA. $268.86. 268.86, ¿sí está bien? Sí. Entonces podemos observar que 3 veces la UMA es mayor que el salario base de cotización. Entonces tenemos caso 1. Por lo tanto, no se considera el excedente. Entonces esa prestación no la vamos a considerar ahorita para nuestro cálculo, porque como nuestro salario base es menor que 3 veces UMA, no excede 3 veces UMA, entonces no hay un excedente que cobrar. Si lo excediera, pues sí ya hay que considerar el excedente. ¿Cómo se cobraría ese excedente? Para no dejar eso al aire, vamos a checar un ejemplo. Aquí lo voy a poner en color, todo esto en rojo, para que no piensen que es del ejercicio, sino que es un supuesto. Entonces tendríamos, si el salario base de cotización, por decir algo, fuera igual a 350 pesos, digamos, el salario que calculamos aquí de base de cotización, que fuera 200, en vez de 261, que fuera de 350, entonces, y sabemos que 3 veces suma es igual a 268.86, entonces aquí sí ya aplica el excedente, porque tenemos que este salario es mayor que 3 veces la UMA. Entonces, para este ejemplo hipotético, tendríamos el caso 2. Y ahí, ¿cómo sería la aplicación del excedente? Para calcular el excedente va a ser el porcentaje del patrón multiplicado por la diferencia entre el salario base y 3 sumas. O sea, el porcentaje del patrón, aquí en la presentación, vemos que es de 1.10%. Entonces sería el porcentaje correspondiente, que es 1.10%, multiplicado por la base del cálculo, que es el salario base menos 3 sumas. Entonces sería 350 menos 268.86. Y en este ejemplo, así es como se calcularía el porcentaje del excedente que le corresponde pagar al patrón, pero siempre y cuando se cumpla que nuestro salario base de cotización sea mayor que 3 sumas. Y pueden ver aquí que lo único que el monto que vamos a considerar para el cálculo de esos porcentajes es justamente la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA. O sea, solo sobre ese monto es sobre el cual vamos a calcular los porcentajes del excedente. Como en el caso que tenemos, el que estamos resolviendo,
no hay ningún excedente, nuestro salario base es menor que la UMA, no existe el excedente, entonces no hay monto sobre el cual cobrar ese porcentaje, por lo tanto no se considera el excedente. En el caso hipotético, pues ya tenemos un salario base mayor que 3 sumas, entonces en esa diferencia, en la diferencia de 350 menos 268.86, hay que cobrar estos porcentajes correspondientes. Que si hacen la operación, voy a hacer la operación de manera rápida. Si hacen la operación, les saldría aquí que al patrón le toca pagar 0.89 pesos y al patrón, y al trabajador, perdón, le va a tocar pagar otro porcentaje, que aquí en la tabla nos dice que es del 0.4%. Entonces al trabajador le toca un porcentaje menor, el 0.4, que sería 0.32 pesos. Y es lo que tendríamos que considerar en un caso de que el salario base fuera mayor que 3 sumas. ¿Sí se entiende o tienen alguna pregunta? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? ¿Cuál? Ajá, de los porcentajes. Ajá. ¿Ah, de estos porcentajes de dónde los saqué o cómo? Sí. Estos porcentajes de 1.10 y de 0.4 son los porcentajes de aquí de la tabla. A ver. Es que se ve un poco chiquito el Word, por eso. Ah, el Word se ve pequeño, ok. Sí, gracias. ¿Así se ve un poco mejor? Sí, gracias. Este porcentaje es 1.10%, y al trabajador le corresponde 0.4, que son los porcentajes que nos marca aquí la tabla de la presentación. Podemos ver aquí que para enfermedades y maternidad, en la aplicación del excedente de 3 sumas, le corresponde al patrón, esta columna de aquí es correspondiente al patrón, y esta columna es correspondiente al obrero. Entonces, en el excedente, al patrón le corresponde 1.10% y al obrero le corresponde 0.4%, que fueron estos porcentajes que anoté aquí. Y ya nada más, pues hay que decir sobre qué base se va a calcular, a qué monto le voy a calcular estos porcentajes. Y aquí la tabla nos indica que el monto que debemos considerar es la diferencia del salario base de cotización menos 3 veces la UMA. Entonces, por eso aquí tenemos el salario base de cotización hipotético menos 3 sumas, 268.86, y sobre esa diferencia se le saca estos porcentajes. Y en este caso, pues nos dieron esos valores. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto les recuerdo es hipotético para que vean ustedes cómo calcular ese excedente. En el caso de nuestro ejemplo, el excedente no se considera porque nuestro salario base es menor que 3 sumas. Entonces no lo consideramos. Pero para no dejar, les digo, sin ver cómo se haría, pues aquí está el ejemplo de cómo cobrar el excedente. Entonces todo lo que está aquí en rojo, cuando estén viendo el archivo, el apunte, cuando se los comparta, esto de aquí es el caso hipotético. Entonces, para que no lo vayan a tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo no se considera el excedente y ya llevamos 3 prestaciones. Vamos con la siguiente. De enfermedades y maternidad tenemos la prestación en dinero. Entonces, vamos a calcular esta siguiente, que sería la 4ª fila de aquí de esta tabla. Prestaciones en dinero de enfermedades y maternidad. Entonces tenemos nuestra siguiente prestación, que es la número 4, enfermedades y maternidad. Y en este caso es prestaciones en dinero. Y vamos a tener 2 porcentajes. Pueden ver aquí tenemos el porcentaje correspondiente al patrón de 0.7 y el porcentaje correspondiente al obrero de 0.25. Y la base para el cálculo es el salario base de cotización. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
el porcentaje que le va a corresponder pagar al patrón va a ser igual a 0.7%, que es la prima, entonces sería 0.7% multiplicado por el salario base de cotización, y es lo que le va a corresponder al patrón de esta prestación. Entonces aquí tendríamos 0.7%, nuestro salario base de cotización que estamos calculando, 261.30, y eso nos daría lo que va a pagar el patrón de enfermedades y maternidad. Entonces, si de favor me dicen el número que iría. 18.29. 18.29. No creo que sea 18.29. A ver, chequen bien la operación. Recuerden que para calcularlo, aquí este valor sería dividirlo entre 100. Entonces, este valor lo dividimos entre 100 para calcular el porcentaje. 1.829. 1.829. Recuerden, siempre a centavo, entonces es 83. Como son pesos, es moneda, siempre se redondean al centavo. Entonces, si tenemos 9 aquí, tenemos 2,9, sería 3. Entonces, ese sería el porcentaje que le corresponde pagar al patrón. Y vamos a hacer esta misma fórmula, pero ahora con el porcentaje que le corresponde pagar al trabajador. Y aquí en la tabla nos dice que al trabajador le corresponde una prima de 0.25%. Entonces sería 0.25 por el salario base de cotización, cambiamos el dato y ya nada más calculamos el nuevo valor, que tiene que ser menos de $1, porque es un porcentaje menor. ¿Cuánto les da este nuevo valor? 0.65. 0.65, redondeado al centavo. Bueno, sí, da .753. Ok, sí está bien. Recuerden, si el tercer número, digamos, es 3, como ahorita, entonces el segundo se queda tal cual. Pero si este número ya fuera 5, 6, 7, 8 o 9, si fueran todos esos números de 5 hasta el 9, ya sube. Pero si tenemos números del 1, 2, 3 o 4, se queda en el número. Entonces no se mueve, para que lo chequen cuando hagan sus operaciones. Entonces, estas serían los dos valores de las prestaciones de enfermedades y maternidad. Vamos con el siguiente, que sería enfermedades y maternidad, y ahora gastos médicos para pensionados. Entonces, sería nuestra quinta prestación, enfermedades y maternidad. Y sería gastos médicos pensionados. Podemos ver que también tenemos un porcentaje que le corresponde al patrón y un porcentaje que le corresponde al obrero, y entonces es sobre el salario base de cotización. Van a ser entonces estas mismas fórmulas que ya tenemos aquí, solo cambiando los porcentajes correspondientes, ¿ok? Entonces, para el patrón, para gastos médicos, le corresponde 1.05%. Entonces, aquí en vez de 0.7 sería 1.05 por el salario base de cotización. Sería nada más cambiar el porcentaje, 1.05, y nos daría este valor, el nuevo valor correspondiente. Y para el trabajador le corresponde un porcentaje de 0.375, que es el que marca aquí en la tabla. Entonces sería aquí 0.375. Nada más hay que cambiar el porcentaje en nuestras fórmulas. Aquí sería 0.375. Y también nos va a dar otro valor, aquí otro costo. Entonces, si de favor me dicen aquí cuánto sale. 27.40. 27.40. Sí. No creo. El 10% son 26 pesos. El 1% tiene que ser como 2 pesos. 2.74. ¿2 qué? 74. 74, sí.
Ahí chequen bien sus cuentas. Estos porcentajes, para que no se equivoquen, divídanlos entre 100 y ya multiplíquenlo por el salario base. El siguiente, ¿cuánto sale? .98. 0.98, ok. Entonces ya tenemos las dos nuevas prestaciones correspondientes a gastos médicos de pensionados. La siguiente prestación, ahora ven, ya no es de enfermedades, ahora es de invalidez y vida. Entonces sería la sexta prestación correspondiente a invalidez y vida. Invalidez y vida. Y tenemos que de esta prestación el patrón va a pagar 1.75% y el obrero 0.625%. Entonces serían estas mismas operaciones, pero con los porcentajes correspondientes. Al patrón le corresponde 1.75. Aquí tendríamos 1.75 en todos los valores. Y al trabajador le va a corresponder 0.625. Entonces aquí tendríamos 0.625. ¿Cuánto sale el primero, chavos? 4.5675. 4.57. 4.57. Okay. ¿Y el segundo? Igual alguien más que vaya checando los valores para que vayamos teniendo todo correcto, de favor. 1.63. ¿Cuánto? 1.63. ¿7.3 o 6.3? 6.3. Sí, Serían entonces las dos. ¿Mande? Serían entonces las dos prestaciones correspondientes a lo que es el patrón y el trabajador. Lo siguiente sería retiro. Pueden ver que aquí de retiro solo hay un porcentaje para el patrón. El obrero paga 0%, es un 2% del patrón. Entonces la séptima prestación, que sería lo correspondiente al retiro, nuestra séptima prestación, solo le va a corresponder pagar al patrón. Entonces solo vamos a tener el porcentaje del patrón. En este caso corresponde un 2%. Entonces aquí sería 2%. Y también sería 2%. ¿Ok? ¿Cuánto le sale esa prestación? 5.22. 5.22. ¿23 o 22? 23 redondeado. 23. Sí, siempre recuerden redondearlo al entero, al número superior. Si les digo, el tercer decimal es 5 o mayor, de 5 a 9. Entonces, al patrón le correspondería 5.23 de retiro. Luego, de cesantía en edad avanzada y vejez, tenemos porcentajes de ambos, de patrón y trabajador. Entonces, nuestra siguiente prestación, que sería la número 8, que corresponde a cesantía y en edad avanzada y vejez, le va a corresponder a ambos pagar un porcentaje, tanto al patrón como al trabajador. Entonces vamos a considerar aquí el porcentaje, 3.15%, que es lo que nos indica la tabla para el patrón, es 3.15, por el salario base de cotización. Ya todas estas prestaciones es por el salario base de cotización, 3.15. Y al trabajador le corresponde pagar un porcentaje de 1.125. Entonces aquí sería 1.125. Un 125 y aquí unos 125. Nos darían las prestaciones de cesantía. ¿Cuánto le sale la primera?
8.23. 8.23. ¿Y la segunda? $2.94. 2.94. Ok. Y ya para terminar el cálculo de las prestaciones, aquí del Seguro Social sería la octava prestación, que sería guarderías y prestaciones sociales. Que aquí pueden observar, solo le corresponde pagar al patrón un porcentaje del 1%. Entonces tendríamos solo el porcentaje del patrón correspondiente y es del 1% del salario base de cotización. Sería calcular el 1% del salario base. ¿Cuánto le sale? ¿261? Sí. Okay. Entonces, esos serían todas las prestaciones de la parte del Seguro Social. Pueden ver que es un conjunto de 9 prestaciones, donde en cada una de ellas tenemos que ir considerando patrón y trabajador, o en las que aplique pues solo la parte del patrón. Este no es el único subsidio que existe, esto es lo único que pagamos nosotros como empresa cuando tenemos trabajadores a nuestro cargo, pero además de esto existe un subsidio por parte del gobierno. Aquí debería de existir otra columna donde indique cuánto paga el Estado al Seguro Social, o sea, todo el presupuesto que el Estado le da al Seguro Social, igual como un porcentaje adicional para todo esto. Nosotros, como trabajadores, lo único que pagamos es la parte del obrero o la parte del patrón, pero también existe un subsidio por parte del Estado, tanto estatal como federal. Entonces, eso ya se encarga de manejarlo el Estado, nosotros no lo tenemos que pagar ni lo tenemos que descontar de ningún lado. Pero ya con todas esas prestaciones, con todos esos aportes al Seguro Social, pues se mantiene todo lo que es el aparato del instituto, que no es muy bueno, pero pues es lo que se tiene. Entonces, esta es la parte del Seguro Social, y ya nada más dijimos que el factor PS debe considerar la parte del Seguro Social, pero también Infonavit. Entonces, de Infonavit vamos a considerar lo siguiente. Todo esto es únicamente Seguro Social. Las prestaciones de Infonavit van a ser únicamente, aquí en la presentación, lo vamos a ver, va a ser únicamente multiplicar el salario base de cotización por un porcentaje del 5%, que es lo que nos indica el artículo 29 de la ley del Infonavit. Entonces, esta prestación la va a pagar enteramente el patrón. Entonces, tendríamos que el porcentaje del patrón para Infonavit es 5% por el salario base de cotización. 5%. Y entonces ya aquí nos daría el valor correspondiente. ¿Cuánto le sale ese 5%, chavos? $13.07. 13.07. Y estas ya serían todas las prestaciones que se nos indica calcular para el salario real. Y ahora sí ya vamos a obtener la aplicación de la fórmula. Entonces, con todas esas prestaciones, vamos a obtener el valor del factor PS. Entonces hay que recordar cuál era la fórmula. Tenemos que PS era igual a la suma de las prestaciones del Seguro Social más Infonavit dividido entre el salario base de cotización. Con esta fórmula dijimos íbamos a calcular PS. Entonces hay que colocar en el numerador de esta fracción la suma de todos estos números que ya calculamos, de todas estas prestaciones, las dividimos entre el salario base de cotización y ya tenemos nuestro factor que nos hace falta. Entonces voy a anotarlo, vamos a hacer toda esa suma. Las prestaciones aquí en el numerador, entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a ir de una en una. Primero, los riesgos de trabajo, 19.82.
Entonces tendríamos 19.82. Aquí sería 19.82, la primera de ellas, más la segunda prestación, que era la cuota fija, 18.28. Entonces, más 18.28. Más la tercera prestación, que en este caso no aplicaba porque era el excedente. Entonces nos pasamos a la cuarta prestación, 1.83 y 0.65 de la cuarta prestación, más 1.83 más 0.65, más la quinta prestación, 2.74 y 0.98, 2.74 más 0.98, más las siguientes dos, que serían 4.57 y 1.63, 4.57 más 1.63, a las dos siguientes, que es la de retiro, 5.23 del patrón, más 5.23, más la siguiente, que es la de cesantía, que le toca 8.23 al patrón y 2.94 al trabajador. Entonces sería 8.23 más 2.94 del trabajador, más las de guarderías, que sería 2.61, y más la de Infonavit, que es más 13.07. Aquí ya no se ve. Esta es la operación completa. Aquí está el 1307, que es la última prestación, y dividido eso entre el salario base de cotización, que lo calculamos de 261.3. Entonces, ya nada más haciendo esta operación nos va a dar el resultado final para el factor PS. Entonces, si de favor hacen toda la suma y la división y me dicen cuánto les sale, les tiene que dar un número menor a 1. Entonces, si les da algo mayor a 1, pues está mal, para que sí lo puedan revisar. ¿Sí alcanzan a ver bien los números? A mí me salió 0.28. 0.28 a 4 decimales, por favor. 28, ¿qué? Entonces sería 0.2769. ¿Alguien más que lo haya hecho para confirmar? ¿Sí está bien ese valor? ¿Sí les dio ese valor? ¿Alguien A más? mí me dio 0.32. A 4 decimales, ¿cuánto es? 0.3160. 3160, ajá. A mí igual me dio ese valor. Ok, entonces vamos a considerarlo. Sí, igual a mí. 0.3160. ¿Okay? Entonces, este sería el factor PS. Les digo, es un factor menor a 1, porque obviamente todas estas prestaciones, la suma, pues va a ser menor al salario base de cotización, porque lo vamos calculando como porcentajes del salario base. Entonces, nunca va a llegar al 100%, porque si no, prácticamente todo lo que está ganando el trabajador, pues se le va a descontar, ¿cierto? Entonces, por eso no llega a un 100%, va a ser un porcentaje del 0.31. Con este factor, ahora sí ya podemos obtener el factor de salario real, que sería el siguiente paso. Ahora sí podemos calcular el salario real con la fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos a
calcular el factor de salario real. Y pues nada más basta con que hagamos la sustitución, ya sea en cualquiera de las dos versiones, la versión completa o la versión factorizada. Entonces voy a sustituirlo aquí en esta que ya factorizamos, que es lo mismo. Sería los días realmente pagados, TP, que calculamos de 381.5. Entonces aquí tendríamos 381.5 días, dividido entre PL, que son los días realmente elaborados, que obtuvimos un valor de 301 días. Entonces aquí sería 301 días, que va a multiplicar a ese factor que acabamos de obtener de 0.3160 más 1. Y esto ya nos daría entonces el factor de salario real. Si me dicen cuánto le sale, por favor. A mí me dio 1.67. A 3 decimales, por favor. 66. 1.66, 7. 8, Sí. 8. Entonces ese sería el factor de salario real para ese trabajador. Sí está bien ese valor, nada más alguien que lo corrobore. Sí, a mí igual me dio ese valor. A mí también. Entonces ese sería nuestro factor de salario real. Y ya nada más quedaría entonces como último paso calcular el salario real del trabajador. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues bastará con multiplicar salario real del trabajador. SR va a ser igual a ese factor multiplicado por el salario nominal. Entonces tendríamos que sería 1.668 multiplicando a nuestro salario nominal que teníamos de 250 pesos por jornada. Entonces, haciendo esa operación, les va a dar un salario de 417 pesos. Este sería entonces el salario real de ese trabajador. Eso es lo que nosotros debemos ver reflejado en nuestra propuesta económica, en nuestro presupuesto. Como pueden ver, es mucha diferencia de los 250 pesos que yo le pago por día, el salario real que yo debo de considerar, en el cual ya van incluidas todas las prestaciones que vamos a pagar, todo esto que atrás, ya va incluido dentro de este factor todo eso, pues es justamente 417. Imagínense en qué error estuviésemos incurriendo si nosotros en la propuesta consideramos esto. Yo le voy a pagar 250 al día, o sea, 250 por los 7 días de la semana, pues le estoy pagando 1,750 pesos a la semana. Es lo que voy a considerar en mi propuesta. Pero ¿qué crees? Tengo que darlo de alta en el seguro y tengo que pagar sus prestaciones por el tiempo que yo lo tenga dado de alta en el seguro. Entonces ya no me va a alcanzar con esto. Pues, ¿qué tengo que hacer? Ver si de alguna otra partida, si tal vez de los materiales o de mis indirectos o de mi utilidad, pues voy a tener que sacar para subsanar esto que no estoy considerando. Por eso es muy, muy importante que ustedes en sus presupuestos primero fijen un salario nominal. Ustedes digan, para el ayudante del albañil le vamos a pagar tanto a la semana. Lo dividen entre 7, calculan el salario nominal. Al albañil, a los fierreros y a los carpinteros, acordé que les vamos a pagar tanto. Y entonces, con esa base, ustedes hagan este cálculo para obtener el salario real, que es el que van a presentar ante el cliente. Por lo general, el cliente, ¿quién es? Una dependencia de gobierno, que es cuando ustedes entregan las licitaciones. Pudiera ser una licitación privada. En las licitaciones privadas tendremos que revisar cómo hacer el cálculo justamente de estos factores, porque la ley y el reglamento es únicamente para obra pública. En obra privada hay que revisar
cuando nos entreguen pues las reglas del procedimiento, cómo vamos a hacer todos estos cálculos, cómo vamos a incluir todo lo que sería mano de obra, materiales, equipo, herramienta. Todo lo que estamos haciendo ahorita aplica para obra pública. La obra privada no es muy distinta. Obviamente se tendría que calcular de la misma manera, pero siempre hay que revisar el procedimiento, las reglas, para saber cómo tenemos que integrar nuestro presupuesto. Entonces, de este ejercicio que acabamos de hacer, estos serían los resultados. El factor de salario real sería este valor y el salario real serían 417 pesos por jornada de trabajo para lo que sería esta categoría, que es el oficial albañil. No sé si tenga alguien alguna pregunta hasta aquí, comentario. Creo que no hay. Ok, entonces este es el ejemplo. Les voy a compartir este archivo de Word para que ustedes vean el procedimiento que hicimos. Y quiero que ustedes de tarea hagan un formato, pero en Excel. Van a hacer ustedes un formato en Excel en el cual van a poder ya calcular, que ya nada más aquí digamos alguien que vaya a usar su formato, le ponga los datos del salario nominal, les ponga los datos de aquí de los días calendario, los días del cálculo que necesitamos aquí, y que ya haga su formato en Excel directamente el cálculo de todas las prestaciones y que nos dé como resultado el factor de salario real, aquí que nos dé el factor de salario real como resultado y también el salario real. Entonces, quiero que esto lo metan ustedes a un Excel, a un formato, y ese formato pues les va igual a servir ustedes en la práctica ya profesional. ¿Cómo sería ese formato? Déjenme les muestro uno para que tengan una idea de cómo poderlo hacer. Por ejemplo, este es un formato que se entrega en una licitación para pues, adjudicarse una obra, y lo que quiero que ustedes hagan es esta parte de aquí. Este es justamente lo que se entrega para los cálculos de los factores de salario real. Pueden ver que aquí en este formato, déjenme nada más desgloso todo lo que es las celdas ocultas. Aquí ya vienen, quiero que hagan algo así. No como tal el mismo formato, sino de que intenten ustedes automatizar el procedimiento en Excel. Entonces, ¿qué es lo que harían? Colocar unas celdas donde les ponga el usuario los días calendario, los días de aguinaldo, los días de prima vacacional, que les haga el cálculo del TP, de los días realmente pagados, luego que les considere todos los días de descanso, para que calculen ustedes el factor TL aquí en el formato, y en base a eso poder obtener el factor del salario base de cotización, y ya luego aquí en una tabla de Excel que hagan ustedes el cálculo de todas las prestaciones del Seguro Social y de Infonavit. Y entonces aquí ustedes ya nada más pondrían el nombre de la categoría del trabajador, ponen el salario nominal, y ya con este dato que les haga todo este cálculo. Aquí, por ejemplo, este dato de aquí, sobre esta fila, la columna T, es el factor PS. Entonces, aquí ya nos da PS y nos da el factor de salario real para los trabajadores. Aquí ya tenemos todo esto. Entonces, que ustedes hagan un formato como esto para que automaticen el cálculo de lo que acabamos de ver. Y para que lo pongan en práctica, les voy a dejar que además de esta tarea, de que lo hagan en Excel, hagan su formato propio, cada quien. Les voy a dar unos datos de un trabajador con un salario nominal. Les voy a dar también datos de vacaciones y días de descanso, para que ustedes prueben con esos datos y vean si sale lo que yo les voy a dar como resultado.
¿ok? Para que comparen su Excel y ya es lo que me entregarían a mí de tarea. Sería la tarea para este parcial. ¿Sí se entiende más o menos lo que tendrían que entregar? Sí, que. ¿Esto para cuándo es? Para la próxima semana, el miércoles. Gracias. No, esperen, ¿la próxima semana hay clases? Oye, No, ya son Semana vacaciones. Santa, ¿verdad? Sí. Entonces sería no, pues sería hasta regresando, se los pongo para el día lunes, regresando. Entonces sería para el 5 de abril esta tarea. De acuerdo, gracias. Entonces, para que lo vayan checando, aún así ahí en Classroom les voy a subir este ejemplo para que se guíen, les voy a subir la presentación, si es que no se las he subido, creo que no se las he subido, para que la chequen, ¿ok? Y ese es el ejemplo del cálculo de salario real, que con las matrices que les presenté, que son las matrices ejemplo, que igual les voy a compartir, en las cuales vimos cómo se iban acomodando lo que eran los análisis de los precios para el concepto, en este caso el de la plantilla. Este salario es justamente el salario real, ese salario que acabamos de calcular nosotros aquí en este Word. Es este salario el que debemos ver reflejado aquí en nuestros análisis. Eso es de la parte de la mano de obra. ¿Qué más debemos incluir en nuestros costos directos? Ahorita lo único que hemos analizado es justamente la parte de la mano de obra. Aquí en la presentación viene ese ejemplo, pero con datos del año 2020, entonces igual lo pueden ustedes comparar, pueden tomar en cuenta lo que marca aquí la presentación, que al final, para el año 2020, el salario real salió de 428, y aquí el factor 1.71, entonces lo pueden checar igual el procedimiento de aquí de la presentación, el ejemplo. Además de la mano de obra, ya habíamos platicado, en los costos directos debemos incluir materiales, maquinaria y equipo. Ahorita solo hemos hablado de la mano de obra y solo estamos como que viendo las partes que conforman un costo directo. No estamos aún analizando un precio. Ahorita primero quiero que ustedes sepan bien qué lleva un precio, un costo directo, nada más estos rubros, y luego ya vamos a empezar a meterlo a un formato para poder ir analizando cada uno de los precios. Entonces, solo hemos visto mano de obra. Además de la mano de obra, debemos considerar dentro del costo directo lo que vamos a llamar como herramienta menor, ¿ok? ¿Cuál es esa herramienta menor? Vamos a considerar dentro de este rubro a toda aquella herramienta que con el simple hecho de tener el impulso humano, o sea que con el puro impulso de la fuerza del trabajador, va a poder realizar su objetivo. Por ejemplo, un martillo no requiere más que el trabajador lo agarre y que lo empiece a utilizar, solo requiere la propia fuerza del trabajador. Un desarmador, lo mismo. Un amarrador para el alambre del refuerzo también solo requiere del esfuerzo del trabajador. Todo eso que solo necesite del esfuerzo del trabajador lo vamos a considerar como herramienta de mano o herramienta menor, ¿ok? Si ya requiere de algún otro insumo para poder trabajar, como por ejemplo conectarlo a la electricidad, como se me fue el nombre, conectarlo como como un taladro, se me había ido el nombre, como un taladro, entonces ya no requiere nada más de la fuerza del trabajador, ya hay que conectarlo a la electricidad para hacer que su motor funcione. Eso ya no se consideraría como herramienta menor. Ya necesitamos de la electricidad de otro insumo para poder hacer que funcione. Obviamente, la maquinaria, como son las retroexcavadoras, las revolvedoras, el vibrador para concreto, eso tampoco es herramienta menor, porque ya requieren de otro insumo para poder funcionar. Requieren gasolina, requieren diésel.
Entonces, eso ya no se considera como herramienta menor. Solo aquello que con el puro esfuerzo del trabajador sea más que suficiente para poder lograr el objetivo de la herramienta. Les digo, el desarmador, los martillos, los amarradores, brochas inclusive para pintar, los rodillos para pintar, todo eso se considera herramienta menor. Debemos incluir un costo de herramienta en nuestro análisis de precio. ¿Cómo vamos a considerar esa herramienta? De acuerdo al reglamento, nos indica que el costo directo de herramienta menor va a ser igual a un factor, un coeficiente, que es el coeficiente que representa el porcentaje de la herramienta menor, multiplicado por el costo de mano de obra. Todo esto dentro de los costos directos. Entonces, en la herramienta menor, lo único que tengo que hacer para poderla cobrar dentro de mi precio es proponer un factor, un porcentaje, y yo una vez que obtenga el costo de mano de obra de ese concepto que estoy analizando, pues lo multiplico por ese porcentaje y ya tendría el costo de la herramienta menor. Entonces, podemos decir que la herramienta menor es un porcentaje del costo de mano de obra. ¿Y cuánto va a valer ese porcentaje? Aquí nada más la normativa nos indica que se va a fijar en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución, este porcentaje KH. ¿Cómo lo pudiéramos nosotros analizar? Imagínense que ustedes tienen una obra, ya ganaron una licitación, no tienen nada de herramienta, no tienen nada de equipo. Entonces dicen, con lo que yo tenga con lo que yo empiece a ganar de esta obra, voy a comprar herramienta, voy a empezar a comprar herramienta para ya tener esa herramienta guardada y poderla ocupar posteriormente. Entonces, ustedes no tienen ahorita ninguna herramienta y lo que hacen es comprar. Si ocupan picos y palas, pues van a comprar picos y palas. Si ocupan desarmadores, martillos, pues es lo que van a tener que comprar. Y así ustedes se van a ir haciendo de su herramienta. Van ustedes a analizar, bien, ya terminé la obra, hacen un análisis de todo lo que gastaron de materiales, sacan su cuenta, checan cuánto gastaron de herramienta menor, vamos a agruparla, picos, palas, todo lo que es herramienta menor, agrúpenlo y chequen cuánto es. También las carretillas se consideran como herramienta menor. Entonces, todo eso, chequen cuánto les costó y luego chequen cuánto gastaron ustedes de mano de obra. Entonces, ahí van a hacer ustedes el total de herramienta menor que yo compré en esta obra y el total de la mano de obra que yo gasté es tanto. Divido la herramienta menor, el monto de herramienta, entre el monto de la mano de obra, lo multiplico por 100 y voy a tener un porcentaje de cuánto la herramienta menor representa de lo que gasté de mano de obra. Y entonces yo ya tendría ese porcentaje para poderlo aplicar en mis precios, ¿ok? En la siguiente obra ya no voy a comprar tanta herramienta, porque yo ya tengo parte que compré en la obra anterior, entonces puedo ocupar de esa herramienta y si necesito tal vez un poco más, compro lo que necesite, pero ya no voy a hacer un gasto tan grande, porque yo ya tengo herramienta. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, checo cuánto es de lo que ahora gasté de herramienta comparado con el costo de mano de obra y voy viendo esos porcentajes, qué parte de lo que yo gasto de herramienta menor es de lo que yo tengo de mano de obra. Y haciendo un análisis de ese tipo, se ha visto, se ha analizado que de herramienta menor por cada obra se llega a tener un porcentaje del 2 al 4% sobre el costo de la mano de obra. Entonces, el porcentaje de herramienta menor va de un mínimo del 2% a un máximo del 4% sobre el total de mano de obra, ¿ok? Entonces, por lo general, considerando estos valores que se han ido analizando, otras empresas tal vez han hecho ese análisis y de acuerdo a la experiencia y al tiempo pues de todas las licitaciones y las obras que se han ido realizando,
pues se vio que se tienen estos porcentajes y entonces lo que ocupamos nosotros para los costos es considerar un porcentaje promedio de 3%, ¿ok? Entonces, para herramienta menor, el factor, el coeficiente KH va a ser igual a 0.03, el 3%, ¿ok? Es lo que vamos a estar ocupando para nuestros costos directos. Entonces, una vez que yo ya tengo el importe de la mano de obra, ese importe lo multiplico por un 3% y sería el importe que voy a considerar de herramienta menor. ¿Sí se entiende o tienen alguna pregunta? ¿Cómo se analiza esto ya en un caso real? Yo ya sé que es el punto 03, pero ¿cómo lo incluyo en mi matriz? Aquí en las matrices ejemplo, podemos ver que tenemos la mano de obra, ya después vamos a ir viendo cómo agregar esto, y tenemos, por ejemplo, esta cuadrilla, tenemos cuadrillas de trabajo, tenemos un albañil, tenemos un ayudante de albañil, tenemos el mando que se va a estar encargando de supervisar y de ordenarle las actividades a estas dos categorías, que es el cabo de oficios, y entonces tenemos que de esta cuadrilla, al albañil yo le voy a pagar 478.77, lo voy a ir haciendo aquí en esta columna. Entonces, al albañil yo le pago 478, al ayudante le pago 430 y al cabo de oficios le pago 63.40, ¿ok? Entonces, la suma de esos tres salarios, pues nos da 972.44. Entonces, el total de mano de obra es esto de aquí. Sobre este total, yo voy a cargar el porcentaje de herramienta menor. O sea, de este total de mano de obra, voy a calcularle el 3%. Entonces, de herramienta menor, que es un porcentaje de la mano de obra, yo calculo primero cuánto es mi total de mano de obra. Aquí pueden ver 972.44, que es la suma de estos tres salarios. Entonces, ahora el importe, el costo de herramienta es la suma de la mano de obra, 972.44. Ese importe, dijimos, de herramienta menor es un 3%, o sea, 0.03. Entonces, este valor lo multiplico por 0.03 y de herramienta menor yo lo que voy a estar cobrando es 29.17 en este ejemplo, que les digo es multiplicar esta suma por 0.03 y me daría los 29.17. Así es como yo voy a estar incluyendo la herramienta menor dentro de mis análisis de precio unitario. Bastará simplemente de todo el concepto de trabajo de la plantilla de concreto, en este ejemplo, calculo el total de mano de obra y de ese total lo multiplico por el 0.03 y ya tendría yo el costo de mi herramienta menor para ese concepto. Es lo que vamos a hacer y es lo que marca el reglamento. ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Finalmente, ya nada más para terminar, hay otro rubro dentro de un costo directo que se cobra de la misma manera que la herramienta menor. Ese otro rubro se conoce como el equipo de seguridad. Pueden ver que la fórmula es muy similar a la herramienta menor, KH por MO, equipo de seguridad KS por MO, donde MO representa la mano de obra, el importe de mano de obra. ¿Qué vamos a incluir dentro de este rubro de equipo de seguridad? Vamos a incluir todo el equipamiento que le debamos de proporcionar a los trabajadores para cumplir con las normativas, las normas oficiales de seguridad e higiene. Cuando menos deberán de ser chaleco reflejante, botas, casco. Es lo mínimo que le deberíamos de proporcionar como equipo de seguridad. Adicional, si vamos a estar trabajando en altura, en algún montaje de alguna estructura o que estén trabajando a cierta altura sobre el nivel del suelo, tendremos que proporcionarle línea de vida al trabajador. Y ahorita, con la cuestión de la pandemia,
también debemos proporcionarle careta y cubrebocas y gel antibacterial. Entonces, no es como tanto equipo de seguridad, pero lo debemos de considerar porque es algo que le debemos de proporcionar para poder garantizar la seguridad e higiene dentro de nuestra obra. Entonces, ese costo por equipo de seguridad, que son las botas, el casco, el chaleco, la línea de vida, lo vamos a cobrar también como un porcentaje de la mano de obra. Aquí también se ha visto que el porcentaje, se hace un análisis igual que el que les platiqué, se va a comprar para la obra un conjunto de cascos, chalecos para todos los trabajadores. Después analizamos cuál es el importe total de mano de obra que pagamos, dividimos el costo de lo que nos costó adquirir esos chalecos, cascos y botas, lo dividimos entre el importe de la mano de obra y vemos qué porcentaje representa. Entonces, haciendo ese tipo de análisis, se ha visto que el porcentaje de equipo de seguridad va de un mínimo de 1% como mínimo a un 3% como máximo. ¿Okay? Entonces, de la mano de obra, de lo que paguemos de mano de obra, mínimo un 3% o máximo un 3% es lo que vamos a estar gastando en comprar chalecos, botas, líneas de vida, etcétera, cubrebocas. Entonces, se considera en las licitaciones un valor promedio, que es de 2%, ¿ok? Por lo tanto, viendo aquí la fórmula que tenemos, el factor KS, que es justamente el coeficiente del equipo de seguridad, se considera de 0.02, o sea, 2%. Y se va a cobrar de la misma manera que la herramienta menor. Entonces, aquí en las matrices ejemplo, en vez de ser por 0.03, aquí nosotros podemos agregar lo correspondiente al equipo de seguridad. Equipo de seguridad va a ser porcentaje de mano de obra, su unidad, y entonces aquí va a ser la suma de la mano de obra, de los salarios de mano de obra, que son estos tres de aquí, multiplicado por el 2%, o sea, 0.02. Y ahora sí, nos daría el importe de equipo de seguridad para ese concepto. En este caso, 19 pesos por cada metro cuadrado de plantilla que debemos cobrar de equipo de seguridad. Así es como se cobraría la mano de obra, es como lo tenemos que ir agregando, y también la herramienta menor y el equipo de seguridad. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, comentario. No, No. Ok, entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy. Ya nada más nos falta revisar materiales y costos horarios para ahora sí empezar a analizar nuestros precios y ver cómo es que se analizan las matrices. Por lo mientras les comparto esta presentación, les comparto el apunte que hicimos del ejercicio del factor de salario real para que ustedes puedan hacer su tarea, y quisiera ver si nos ponemos de acuerdo para ver si el día de mañana jueves o el día viernes nos podemos ver para ver la parte de los costos horarios y ya terminar lo que sea costo directo esta semana, y cuando regresemos de vacaciones ya poder tener el análisis, ya empezar a analizar a costo directo. En el segundo parcial no les voy a pedir ahorita lo de los análisis porque obviamente pues no lo hemos terminado de ver. Entonces en el examen lo que va a venir es de la presentación que hemos estado viendo, lo que hemos visto, va a venir un ejercicio de factor de salario real en el examen, y también va a venir un ejercicio de cálculo de costo horario. Entonces por eso quiero ver si podemos reunirnos esta semana. El martes que regresemos vemos el término de lo que estemos viendo para que el día miércoles sea su examen. Entonces, si de favor se pudieran poner de acuerdo, que fuera el día de mañana después de las 3 o el viernes
entre 1 y 5 de la tarde, o después de las 7, el día viernes, para que me avise Mónica, a ver qué dicen ustedes, para vernos ese día y empezar a ver lo de costo horario de maquinaria. Sí, Inge. Sí, Inge, yo la aviso. Entonces recuerden, jueves, mañana, después de las 3, un espacio de cuando menos hora y media, de 3 a 4 y media, si así lo desean, o ahí ustedes me dicen entre 3 y 9 de la noche, ya que igual no sea muy noche para ustedes, o el viernes entre 1 y 5 o después de las 7 el día viernes, para checar el tema de costos horarios. Entonces les agradezco que se pongan de acuerdo y me avisan. Nos estaríamos viendo entonces mañana o pasado mañana. Que tengan bonita noche. Gracias, Inge, igual. Gracias, Inge. Buenas noches, Inge. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Buenas noches.